Continuamos con esta jornada. Esta es la segunda mesa, justicia y tradiciones literarias. Esta mesa va a estar moderada por el doctor José Ramón Narváez, un querido amigo, a quien le paso el uso de la palabra. Entonces vamos a iniciar con esta mesa sobre justicia y nuestras tradiciones retóricas. Agradezco muchísimo al coordinador, el doctor Manuel de J. Jiménez Moreno. Manuel, además de mi amigo, pues ha sido un cómplice en estas reivindicaciones a propósito de estos temas tan interesantes, tan importantes que nos acercan hacia el humanismo, ¿no? Que es como es el caso de la retórica, y me da mucho gusto y me honra mucho poder presentar a estos colegas y también amigos con los que hemos compartido foros y proyectos. Y es el caso que nos acompaña la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, que con quien pues emprendimos algunos proyectos también relacionados con arte, historia del derecho, y que ahora pues está desde la UAM Coajimalpa tratando de impulsar otros proyectos. Siempre es muy ¿cómo diría? Curiosa, ¿no? Muy activa, y nos da mucho gusto tenerla aquí en esta mesa para hablarnos del tópico del rey justiciero en el derecho castellano. Y adelante, Mariana, tienes el uso de la voz por 15 minutos. Cuando falte 1 o 2 minutos, si quieres les aviso. Esto es la idea de poder racionalizar el tiempo de mejor modo y quizá tener alguna intervención del público. Adelante, Mariana. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación también a mi colega y amigo, el doctor Manuel Jiménez Moreno, y bueno, la relación que me une también con José Ramón Narváez en el área de historia del derecho y el derecho y el cine, que me parece que siempre ha sido muy importante y muy brillante su participación. Bueno, como el tiempo es muy breve, yo hablaré sobre el rey justiciero, pero me referiré sobre todo a Alfonso X y sus partidas. Parte de nuestras tradiciones retóricas se basan en esa influencia que tuvo el derecho castellano específicamente durante no solo los 3 siglos de dominación, sino más allá del siglo XIX. Empezaré por contextualizar. ¿Quién es el impulsor de esta obra? Bueno, pues es Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, de León y del Andalucía, como le gustaba que le dijeran en algunas ocasiones. Nació en Toledo en 1221. Por ello, si se dan cuenta, conmemoramos en este año su natalicio, sus 800 años de nacimiento. Sus progenitores, Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, y Beatriz de Suabia, princesa germana e hija del duque de Suabia. A sus 20 años, el infante Alfonso reconquistó el mando de las huestes castellanas, el reino de Taifas de Murcia, tras la suscripción del pacto con Ibn Hud. A la muerte de su enfermizo padre en 1252, ocupó el trono de León y de Castilla, y tratando de continuar con la política de integración y reconquista empezadas por su padre. Su propósito era pasar a África, donde obtuvo algunas victorias iniciales. Así logró conquistar las plazas de Jerez de la Frontera y de Cádiz, por lo que ya en ese momento su reinado ya contaba con una influencia importante tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Sin embargo, un hecho trascendental para Europa cambió el rumbo de los acontecimientos y desde luego del joven rey, y eso fue la muerte del emperador alemán Federico II Stauffen, tío de Alfonso, quien falleciera en 1250 y abrió con ello una gran crisis para ocupar la silla imperial. Cuando en 1256 una embajada gibelina de Pisa se entrevistó en Soria con Alfonso X para proponerle la candidatura, la aceptó gustosamente. Sin embargo, ni todo el dinero utilizado para sobornar a los 7 grandes electores alemanes, ni todas sus influencias e intentos por conseguir el apoyo de la Santa Sede lograron que ocupara lo que él llamaba el pecho del imperio. Ante este fracaso político, renuncia a todos sus derechos y aspiraciones. Sin embargo,
tiene que enfrentar internamente dentro de su propio reino una serie de eventos que irán marcando su trayectoria. Así, en 1274, la nobleza castellana, que gozaba de un gran estatus jurídico y político, en donde podían promulgar sus propios fueros, administrar justicia y recaudar impuestos, se levantaron en armas cuando el rey derogó sus antiguos privilegios nobiliarios con la promulgación de un texto muy importante que es el Fuero Real, desplazando así al Fuero Viejo de Castilla, pretendiendo alzarse Alfonso con la idea común de Europa de Rex Imperator, un regno suo, es decir, el rey es emperador en su reino, pues intentaba también hacer una unificación de la legislación. Un año más tarde, el rey sabio tuvo que hacer frente a la invasión benimeriana al sur de Andalucía. Y finalmente, hacia 1278, los moros incendiaban en Tarifa la flota castellana y los franceses se apoderaron de Pamplona. Pero el golpe más fuerte que tuvo que pasar el rey fue que en ese mismo año de 1278 muriera su hijo y sucesor, el infante Fernando de la Serna, lo que le llevó a la corte a un enfrentamiento por la sucesión al trono. En los últimos años de su vida tuvo que asistir a una pugna familiar en torno a la sucesión entre sus nietos, los infantes de la Cerda, y su hijo Sancho. Pero pese a su favoritismo por los primeros y su enemistad con el segundo, finalmente, antes de fallecer en Sevilla en abril de 1284, perdonó a su hijo. Con independencia de estos fallidos propósitos políticos y fracasos familiares, la gloria de Alfonso reside en su empresa cultural, que desde Toledo, Sevilla y Murcia reunió sabios de todas partes y tendencias para irradiar sabiduría y conocimientos. Las obras que legó a la humanidad han llegado hasta nuestros días. De obras históricas, por ejemplo, se encuentra la Crónica General de España y la Grande General Historia, un intento de historia universal iniciado en 1272. Entre las obras científicas están los tratados de astronomía, las tablas alfonsíes basadas en la tradición tolemaica a través de estudios árabes, o el lapidario, un tratado de mineralogía derivado de los conocimientos aristotélicos. Entre sus obras poéticas, es autor de unas 30 poesías y 420 composiciones en lengua gallega, de lo que se llaman, entre ellas, las cantigas de Santa María. Pero lo más importante y lo que más nos interesa ahora es hablar de su obra jurídica. Su obra jurídica es importante porque siempre tuvo la visión de tener, como ya había mencionado, una política unificadora, tratar de desterrar la dispersión jurídica que existía en sus territorios, predominando, como siempre, los derechos locales. A fin de recuperar la unidad jurídica, destaca su labor legislativa, en donde intentó crear un corpus de carácter general, entre las que sobresalen leyes como las leyes de la Mesta, el ordenamiento de tartufería, las leyes de los adelantados mayores o el septenario. Pero su mayor logro se encuentra en 3 obras fundamentales: el Fuero Real, el Espéculo, que pretendía tener carácter oficial, pero nunca se publicó, y su obra magna, Las 7 Partidas, cuerpo jurídico que intenta sustituir los viejos fueros municipales por un nuevo texto de carácter territorial, inspirado en el Jus Commune, fruto de la renovación de la ciencia que se venía dando en Italia y en Francia a través de sus universidades. Las 7 Partidas deben su nombre a las partes en que se dividió el texto. Partición que obedece a la virtud extraordinaria concedida al dígito de 7 en las interpretaciones bíblico-cabalísticas de la época. Se trata de un texto que, según el historiador Galo Sánchez, se distingue en 2 redacciones, una iniciada en 1256 y concluida en 1263 y otra acabada en 1265. Es probable que la obra fuera realizada por una comisión de juristas integrado por el maestro Jacobo, aquel que escribió el de las leyes, y probablemente Fernando Martínez, arcediano de Zamora, capellán y notario del reino, obispo de Oviedo, o el maestro Roldán, discutiéndose también las intervenciones de San Raimundo de Peñafort, Pedro Gallego y Monaldo. En la obra se aprecia el empleo de autores clásicos griegos y latinos,
las Sagradas Escrituras, las Escrituras de los Santos Padres de la Iglesia o los Libre Feudorum. De fama imperecedera, está considerada en las 7 partidas un monumento literario, un proceso legal de tal trascendencia y una fuente de equidad y de justicia que ha sido siempre estudiada por jurisconsultos y tribunales. Y además es la clave de penetración de los derechos romano y canónico en León y Castilla y por ende en América. Pero bueno, ya entrando al tema que nos corresponde, me ceñiré a 2 ideas relevantes respecto del rey justiciero en las partidas. Precisamente en los textos alfonsinos se presenta la imagen del rey Justus directamente vinculada a la que se consideraba la principal función y virtud de un rey, la administración de justicia. La tarea fundamental de los reyes medievales era la de mantener a sus pueblos en justicia, lo que se refleja en el ejercicio de la función de juez, y que en el caso de Alfonso X trató de centralizar bajo la autoridad regia a través de la delegación de poderes a los oficiales elegidos por él mismo, con ello promover la institucionalización de la administración del reino. La idea de que el rey es la más alta autoridad temporal del reino le confiere una autonomía similar a la del emperador en el imperio. Desde la antigüedad, y no solo en los textos alfonsinos, destaca la idea del rey justo porque el ejercicio del poder político se asociaba a la noción de la administración de justicia, tal y como también lo señala Walter Ullmann. Según las partidas, la justicia, además de ser una de las 4 virtudes cardinales, es un atributo divino y los reyes son los que ocupan la posición más alta de la pirámide social y su existencia se justifica como necesaria, ya que son los representantes de Dios en la tierra y por eso responsables de impartir justicia para mantener la paz de su pueblo. Como tradición retórica de la época, el texto alfonsí presenta conceptos y definiciones a través del uso de metáforas, las cuales las señalaré. Así, por ejemplo, para describir al reino donde la cabeza es el rey y el cuerpo son los súbditos, en la partida 2, cuando señala qué cosa es el rey, son vicarios de Dios son los reyes, cada uno en su reino, puestos sobre las gentes para mantener en justicia en verdad. Cuanto en lo temporal, bien así como el emperador en su imperio. Esto se muestra cumplidamente en 2 maneras. La primera de ellas, espiritual, según lo mostraron los profetas en los santos, a quien dio nuestro Señor gracia de saber las cosas ciertamente y de hacerlas entender. La otra es según natura, así como los mostraron los hombres sabios que fueron como conocedores de las cosas naturalmente. Y continúa diciendo esta partida. En los santos dijeron que el rey es el Señor puesto en la tierra en lugar de Dios para cumplir la justicia y dar a cada uno su derecho. Definición, como sabemos, del derecho romano. Por esto lo llamaron corazón e alma del pueblo. Pues así como yace el alma en el corazón del hombre, por ella vive el cuerpo, se mantiene. Así en el rey yace la justicia, que es vida y mantenimiento del pueblo de su señorío. Bien, otro sí, como el corazón es uno, por él reciben todos los otros miembros dignidad para ser un cuerpo, bien así como todos los del reino, aunque sean muchos, porque el rey es y debe ser uno, con él para servirle y ayudarle en todas las cosas que él debe hacer. Naturalmente que dijeron los sabios que el rey es cabeza del reino, pues así como la cabeza nace en los sentidos, por lo que se mandan todos los miembros del cuerpo, bien así como el mandamiento que nace del rey, que es señor y cabeza de todos los del reino, que deben mandar y guiar, haber un acuerdo con él para obedecerle, amparar, guardar, enderezar el reino de donde él es alma y cabeza de los miembros. Esta colaboración mutua, como se señala en las partidas, solo funciona cuando se fundamenta en la justicia, que debe ser aplicada por una sola persona, el rey, para que no haya discordia, dado que los hombres presentan una tendencia natural a tener voluntades contrarias. Esta observación, que se basa en la necesidad de aplicación de la justicia, justifica la superioridad de la cabeza respecto de los miembros del cuerpo político. Pero esa cabeza, ese rey cuya actitud debe ser recta, también debe ser virtuosa. Mariana, 2 minutos. Muy bien.
Y esta virtuosidad viene dada que el rey es el primero que tiene que cumplir con la cuarta virtud. La virtud es la justicia, que es la madre de todo bien, pues en ella caben todas las otras. Por esto, justamente, los corazones de los hombres hacen que sean así, como una cosa, para venir derechamente según mandamiento de Dios y del Señor, departiendo y dando a cada uno su derecho, así como conviene y merece. Finalmente, entonces, en este pasaje queda evidente no solo el aspecto propiamente jurídico de la justicia, sino también su carácter moral, pues se le describe como la fuente de todos los derechos, tanto en los pleitos como en todas las demás cosas que ocurren entre los hombres. La idea alfonsina de justicia, comprendida simultáneamente como virtud y como una práctica administrativa, es finalmente lo que hoy conocemos como la reguladora de la vida social. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mariana. La verdad, súper interesante esta insensatez de entender y hablar siempre de la división de poderes, ¿no? Cuando en el derecho premoderno pues subsistían estas conexiones entre el gobierno y la justicia, se entendía de una manera más humana, más amplia, más integral, más holística. Hace poco Faustino Martínez dio una charla en la Escuela Judicial Electoral sobre las imágenes del Rey Justiciero en las catedrales, ¿no? Y maravilloso porque efectivamente era el arte, ¿no? O sea, era como lo estás diciendo tú, las leyes alfonsinas, pero está en la literatura, creo que está desde el arcipreste de Ita, está en las imágenes de los frescos de muchos lugares, digo, el fresco de Lorenzetti en la Sala del Apache en Siena, ¿no? Maravilloso. Qué bueno que nos pudiste compartir sobre este tema. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación que corresponde, y ahora vamos a escuchar a nuestro coordinador Manuel de J. Jiménez. Él, como saben ustedes muy bien, pues ha estado metido siempre en temas de la retórica, de la literatura y derecho. Ahora es un cómplice en este nuevo proyecto de un blog sobre literatura y justicia. Además, él ha estado al frente de la revista de la Facultad de Derecho, y él es el precursor de los estudios de literatura y derecho en la facultad. De hecho, él comenzó con un seminario hace algunos años entre derecho y justicia en la obra de Zapata y Sandoval. Adelante, amigo. Pues como saben, mi tema es discursividad entre derecho y justicia en la obra de Zapata y Sandoval. Creo yo, un autor novohispano que ha sido olvidado o no ha sido estudiado bastante. Vamos a ver de qué trata esto. Bueno, primero sería interesante localizar en dónde podemos encontrar el discurso de la justicia y el derecho en el mundo colonial hispánico. Entonces aquí vemos diversas tipologías documentales donde se puede ver claramente lo que planteaba ya la doctora Mariana, la relación entre derecho y justicia. Entonces podemos ver las recopilaciones, leyes, reales cédulas, autos, sentencias para lo que va en lo formal, también en tratados, informaciones, pensemos en los grandes tratados que se hacen en esta época, por Vitoria, por Suárez. Bueno, Vitoria realmente fueron reelecciones, pero Suárez y otros hicieron tratados. Notariales también, que justamente es en torno a estos formularios que tenían los notarios de números reales o también los notarios reales, documentos privados, incluso en cartas también contratos, hay una serie de tipologías. Y finalmente también las obras literarias nos dan cuenta de ese reflejo del derecho en esa época. Aquí yo pongo una imagen de Huamampoma, que es muy interesante, ahí se ilustra la Real Audiencia. Antes de continuar, tenemos que pensar que en este contexto hay tres tipos de justicia, que es la legal, la conmutativa y distributiva. La justicia, como ya se dijo, es una virtud relacional. En una república existen tres tipos de relaciones: de las partes con el todo, la relación de los ciudadanos con su república; entre las partes, la relación entre los ciudadanos; y del todo con las partes, que es la relación de la república con sus ciudadanos. El primer tipo de relación de los ciudadanos con su república corresponde a la justicia
justicia jurídica, ya que la ley es el orden de la razón para el bien común. Este tipo de justicia se denomina universal, a diferencia de la particular, la cual se caracteriza con los dos tipos de justicia restantes, ya que ordena todos los demás bienes y virtudes respecto al todo, es decir, el conjunto de la República. El segundo tipo de relación es entre ciudadanos y se rige por la justicia conmutativa, ya que se ocupa de los intercambios igualitados entre los ciudadanos, tanto voluntarios, aquí tenemos el caso de contratos, como involuntarios, delitos y otro tipo de faltas. El tercer tipo es la relación de toda la comunidad con sus partes, regida por la justicia distributiva. Y justamente ese es el área, el tipo de justicia que le interesa y el área en particular que va a desarrollar Zapata y Sandoval. Ahora, ¿quién fue Juan Zapata y Sandoval? Ahí tenemos las fechas. Se piensa que nació alrededor de 1570, muere en 1630. Él justamente es criollo y es parte de la aristocracia criolla, novohispana, nieto del orden de la audiencia Luis de Villanueva. Ingresó al orden agustina hacia 1590. Fue profesor en el Colegio de San Pablo, obtuvo por sustitución durante 2 años la cátedra de prima en teología en la Universidad de México y obtuvo la cátedra prima en teología en el Colegio de San Gabriel en Valladolid. Vemos cómo se va a desarrollar en su vida una vocación docente. A partir de 1613 fue obispo de Chiapas y en 1622 fue promovido como arzobispo en Guatemala. De hecho, no tenemos imágenes, esa que aparece ahí es de un retablo de los arzobispos y obispos de Guatemala. Quijano Velasco, un importante historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos dice al respecto, cito: Zapata y Sandoval hablaban una lengua indígena, seguramente náhuatl, y la hablaba aprendiendo en el Colegio de Indios de San Pablo. Se le nombró lector de artes por el convento de San Agustín de México y que en 1599 fue nombrado lector en teología. En 1602 pasó a España y fincó su residencia en Valladolid. Desde su llegada se le otorgó la cátedra de prima de teología en el Colegio Agustino de San Gabriel, la cual mantendría por 11 años hasta su designación como obispo de Chiapas y su consecuente regreso a Nueva España en 1613. Entonces también fue un criollo que se desarrolló en la península y regresa a América. Ahora, la obra que nos toca aquí analizar y que creo yo que es un diamante en bruto, porque es el primer tratado de justicia hecho en la Nueva España para las Indias y con una perspectiva ya criolla, ya digamos protonacional, ya con los problemas particulares, en este caso la cuestión de los indígenas, que es muy interesante. Estoy hablando de la obra Disertación sobre Justicia Distributiva y sobre la acepción de personas a ella opuesta. Ahí tenemos la carátula de la edición original en latín, esta que se hizo en 1609, ahí está en la imprenta de Cristóbal Lazo Vaca. También hay otras ediciones, hay una edición española de Madrid, editada por el Consejo de Investigaciones Científicas, es la que aparece ahí en blanco y la que aparece con estos recuadros y con estos adornos barrocos, es la que se editó aquí en la UNAM. Son 4 tomos y hay varios traductores, entre ellos Arturo Ramírez Trejo, Paula López, Mauricio Beuchot. Realmente vale mucho la pena considerar esto. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la obra? Siguiendo la tradición grecolatina y escolástica tomista, Zapata entiende el valor de la justicia como virtud cardinal, es decir, la igualdad entre un derecho y un deber correspondiente. Esta perspectiva de la justicia se centra en la idea de igualdad y es de carácter relacional. En cuanto al jus, Zapata se interesa en la correlación de igualdad entre el derecho de una parte y el deber de la otra. Zapata especifica, ajusta, claro está, el sentido de la definición del digesto que habla sobre la voluntad
firme y constante de cada quien lo suyo. Eso lo escuchamos repetido hasta el hartazgo en nuestras clases. Esto debe concebirse en el sentido de que es la voluntad la que causa la acción, ya que la justicia no es acción en potencia. Al tener una naturaleza relacional, la igualdad a la que aspira la justicia es en cuanto al objeto, bien o derecho, y no en cuanto al sujeto. En palabras de Madrazo Layuz, otro de los autores contemporáneos que lo ha analizado, Zapata y Sandoval, logra una definición que satisface la metodología teológico-conceptual. Cito particularmente: la causa final es la igualdad entre el derecho y el deber. La causa eficiente es la verdad y la causa material es una de las dos acciones paralelas, dar o restituir. En cuanto a la justicia distributiva, el autor ofrece a sus lectores una definición según las 4 causas de un sentido proporcional geométrico. Vean aquí qué interesante. 1, la igualdad entre lo que es debido y lo que se da, que además es causa final formal. 2, la voluntad, que sirve de causa eficiente. Y 3, la acción de dar sirve de causa material. Pero aquí también hay una más. Zapata finalmente, creo que es su aporte interesante, introduce la idea de dignidad, es decir, 4, en la semántica de esta ecuación sobre la justicia, pues afirma que la proporción de los bienes comunes asignados debe corresponder a la dignidad de cada persona. Aquí vuelvo a citar a Madrazo Layuz, uno de sus intérpretes. Hay 2 maneras en que la distribución viene a ser función de la dignidad. A, la naturaleza del bien construido al bien común, y B, un pacto. El argumento de Zapata a favor de preferir a los indios y no a los españoles está relacionado con la primera de estas maneras. Toda la gloria y el beneficio para el reino que proviene de la Nueva España están basados en los indios y en sus méritos. Vean aquí qué interesante y cómo es el giro de tuerca. Luego aquí lo deja muy claro en la parte final del capítulo 3. Ya me estoy aproximando a el final de la ponencia para no agotarlos. Veamos aquí qué es lo que dice esta cita del capítulo 3, la parte última. Y esta es la sentencia de Santo Tomás en 1:2, artículo 21 de Aristóteles en el lugar citado, de los cuales una muy exacta y verdadera exposición discursa con suma agudeza el maestro Suárez en su opúsculo Justitia, sección 3, desde el número 17 hasta el 21, donde también habrás de entender de qué manera la justicia distributiva mira la dignidad de las personas, no así la conmutativa, pues no toca a mi propósito discutir en esta parte todo lo que los demás disputan largamente, hasta tanto dé a luz los comentarios mayores acerca de la justicia y del derecho, los cuales preparo para ti. Entonces, vean incluso también cómo al final le habla al lector. Esto es algo bien interesante y está recuperando esta idea de la dignidad que, claro, tiene una amplísima tradición. Podemos pensar, claro, desde la Dignitas grecolatina, pero ya en el mundo medieval, en Pico de la Mirándola y otros también en la traducción hispánica y también lo que se conoce como el tacitismo español. Aquí está algunas cuestiones de la recepción actual de la obra de Zapata y Sandoval, estas 2 obras que tratan sobre este autor. Recomiendo mucho ambas y particularmente Madrazo Layuz de un enfoque dogmático más hacia lo jurídico, él es jurista, y Quijano Velasco más hacia la historia. Realmente vale mucho la pena ir viendo estas y consultando estas obras. Y bueno, yo lo que quiero decir y esto es interesante y creo yo más allá de lo de la dignidad, es que a diferencia de como nosotros entendemos ahora la justicia, es decir, el derecho tiene que ir hacia la justicia, en esta época se entendía al revés. Es realmente la justicia la que tiene que ir al derecho. Entonces creo yo que con esto pone en cierta crisis estas ideas contemporáneas, positivistas, de hacer un lado la justicia entre la distinción rajatabla entre derecho y moral, y conecta nuevamente el valor, claro, desde diferentes tradiciones y naturalistas, central del papel de la justicia. Podemos pensar que son relaciones indisolubles y si no hay justicia, se puede hablar muy poco de derecho. Digo,
amén de las explicaciones después de la Segunda Guerra Mundial, Radbuch, etcétera, creo yo que esta es la tradición nuestra de ir reconectando estos lazos tensados, muchas veces cortados, entre el discurso del derecho y de la justicia. Y qué mejor hacerlo que con un autor novohispano que creo yo es el punto de partida del discurso sobre la justicia. Muchas gracias. Manuel, te adelantaste, todavía te quedaba tiempo, pero muy bien, qué bueno. Así al final dejamos espacio para la conversa y esto, ¿no? Oye, qué padre mesa, porque estamos creando imágenes de la justicia, ¿no? E incluso yo pensaba para los ponderacionistas y estos obsesionados por la argumentación jurídica y los test de proporcionalidad, pues o sea, estas ideas de la justicia tan ricas, ¿no? Pues tan humanas incluso, ¿no? Incorporando diversos saberes. Me encantó esta presentación. Bueno, pues ahora vamos a darle la voz, sigue en el orden de la mesa que tengo aquí, a el doctor Gerardo Ramírez Vidal. Pues el doctor Gerardo Ramírez Vidal es de todos conocido, es uno de los grandes promotores de la retórica y de estas relaciones y estos puentes entre la retórica y el derecho. Y bueno, pues sabemos que él es doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y él, como digo yo, es el que ha hecho estos espacios en los que muchos y muchas hemos coincidido para hablar sobre estas conexiones tan interesantes como es el caso de la argumentación jurídica. Y bueno, pues hoy nos va a hacer favor de hablarnos del juicio por jurados en la historia del derecho mexicano, un tema interesantísimo porque ya saben, ¿no? Siglo XIX era la oralidad, años 30, el documentalismo, vino el mimeógrafo. ¿Qué pasa? Ya había oralidad, se redescubrió, se reinventó. Excelente elección de tema. Doctor Gerardo Ramírez, adelante. Muchas gracias, Ramón. Desgraciadamente, los temas que tú estás planteando, estos de cuestiones técnicas, son muy importantes. Aquí no se van a ver, pero tienen que ver también con estos cambios. Muy, muy bien, ¿no? Ahora, mi interés es llamar la atención sobre pues, los juicios orales actuales, el sistema penal acusatorio que, pues, diríamos, desgraciadamente, aunque esté bien, se enlaza pues más bien con la tradición anglosajona, con los Estados Unidos, y parece que de ahí nos vienen las cosas en vez de ir a retomarlas en la antigüedad grecolatina y más aún en nuestro pasado, casi inmediato, vamos, ¿no? Porque tenemos un pasado del cual podríamos traer experiencias maravillosas, enseñanzas estupendas en relación con los juicios orales, porque pues ya en todo el siglo XIX se tuvo el problema de la implementación de esos juicios y bueno, pues existe, diríamos, todo un legado, ¿no? Se discutió, se conocen los problemas, pero nosotros los olvidamos como si estuviéramos empezando de nuevo. No estamos bien, ¿no? Pensamos que nos viene de esta parte, pero en realidad también ellos se están retomando de otro lado y nosotros tenemos nuestra propia tradición. Entonces, pues esto es lo que quiero señalar en principio. Obviamente el asunto, como pues todo el mundo se podría imaginar, debería de agradecer también perdón a Manuel, es lo que iba a empezar a decir, pero Ramón, tú me llevaste, ¿no?, a meterme al problema luego, ¿no? Entonces, bueno, sí, y además pensaba saludar al auditorio como aconseja la retórica. Bien, ya, dejamos esto. Discúlpenme, estoy muy contento con este asunto. Desgraciadamente no he podido asistir a las demás ponencias, pero esto se enlaza muy bien también con la de Manuel y con la de porque estamos tratando de problemas de la tradición retórica, de la tradición jurídica. Entonces, bueno, y aquí en México, pues se piensa, o por lo menos yo no escucho que haya, diríamos, trabajos o estudios sobre
sobre el pasado, pues inmediato, sobre el siglo XIX, que yo lo veo realmente inmediato por las orientaciones que se dieron en esa época, sino como si no hubiera habido nada, ¿no? Y esto proviene ya desde el siglo XIX también, como si no hubiera nada. En este caso, yo empiezo mi presentación señalando, me puedes interrumpir cuando sea, porque le interrumpo ahí, yo quiero que vaya quedando claro lo que voy diciendo, no importa que sea la mitad, porque el asunto es además muy amplio. Entonces, si empiezo, como decía, por Francisco Pimentel, un conservador del siglo XIX, que nació en 1832 y murió en 1893, y que escribió una obra sobre la oratoria en México. Entonces, obviamente, se publicó esta obra en 1904, sin embargo, después, 10 años después de su muerte. En esta obra lo que señala es pues que la creencia general falsa para él de que la literatura mexicana es rica en oradores forenses con motivo de los muchos trabajos jurídicos que existen, obras de autores mexicanos, señala el autor. Entonces, él considera que eso es falso, que en realidad los oradores forenses mexicanos son pocos, comparados con los predicadores. Y no solo eso, sino que en calidad nuestra oratoria forense es inferior a la sagrada. Consecuente con lo anterior, Francisco Pimentel no registró ningún discurso verbal del siglo XVI o ningún discurso en general del siglo XVI y solo XVI en los 3 siglos subsiguientes. Del siglo XVII hasta el momento en que escribía su obra, que es hacia 1880, supongo que él estaba escribiendo todavía. Bueno, de este número, 5 oradores pertenecen al siglo XIX, solo 5 oradores, de acuerdo con las obras de consulta que él tenía a su disposición. Bueno, para este ilustre historiador mexicano, la falta de discursos judiciales tenía como causa que la oratoria forense, cito entre comillas, la oratoria forense no puede interesar en los asuntos sino a un reducido número de personas, mientras que la oratoria sagrada habla con todos los fieles. Los argumentos de la oratoria forense se agotan con frecuencia y el predicador halla un caudal inagotable de ideas al tratar de Dios y sus atributos, de Jesucristo y su misión, etc. Termina la cita. El anterior es un argumento válido, sobre todo, sin embargo, para los siglos coloniales. En la segunda mitad del siglo XIX, en particular con el triunfo liberal de 1867, la influencia de la Iglesia, desvinculada ya del poder civil, había mermado significativamente. Entonces, el asunto del público aquí se modifica en cierta medida. Además, Francisco Pimentel consideraba que no había grandes oradores forenses de mérito debido a que el orador sagrado actúa motu propio, obra impulsado especialmente por el deber, esto entre comillas. El letrado, en cambio, es impulsado por el interés pecuniario, señala el autor, de manera que entre más habla, más dinero gana, razón por la cual los informes y otros escritos resultaban desmesurados. Mientras más hablaba, más ganaba. Recuerda cómo en la Grecia antigua no se recibía remuneración alguna hasta que el orador Antifonte empezó a recibir un pago. Bueno, yo lo que digo aquí es que resultó realmente lo contrario. Cuando se empezó a recibir pagos en la Grecia antigua es cuando empezó a desarrollarse de manera estupenda la oratoria forense, la oratoria judicial. De esta manera, pues este argumento resulta falso. A partir de Antifonte, que fue el más antiguo de todos, los grandes oradores como Lisias y Sócrates, etcétera, pues fueron maestros pagados. Si no había después realmente maestro que no fuera pagado. Entonces, la oratoria de esa época se debe en buena medida a esto. Bueno, además de esto, señalaba Pimentel que, entre comillas, la elocuencia judicial es la más difícil de todas, lo cual es completamente cierto. Y agregaba el dato de que los jueces, teniendo presente la ley y nada más que la ley, ven en todo litigio, dice, un frío silogismo con su forzosa consecuencia, sin tomar en cuenta las apariencias en cambio de la realidad, en vez de la realidad. Es lo que señalaba y me parece que está bien señalado. Aunque las circunstancias eran realmente diferentes, digo yo,
habrá que agregar que en el último siglo de la República Romana, Cicerón observaba un fenómeno curioso. Mientras existían numerosos y sobresalientes expertos en otras artes, en la oratoria eran singularmente pocos los óptimos oradores. ¿Por qué en la oratoria forense eran pocos los óptimos oradores? Ello se debía a que el aprendizaje de la retórica era tan difícil que muy pocos eran capaces de dominarla. En consonancia con ella, para mostrar la importancia de la oratoria forense, Pimentel cita también a Cicerón de la siguiente manera, entre comillas: en todas materias un discurso es un juego para el hombre que no carece de talento, de cultura y de hábito de las letras y la elegancia, pero en el debate judicial la empresa es grande, y no se diga que es la más grande de todas las obras humanas. Es decir, exalta realmente la retórica forense a su grado máximo. De esta manera nosotros podemos ver que esto que argumenta Pimentel, pues es cierto, esto es muy difícil. Por eso luego también Cicerón decía que no era necesario aprender, diríamos, o que no es necesario que exista un arte de la historia o un arte de otras disciplinas artísticas, puesto que todo proviene propiamente de un estudio profundo de la retórica, de ahí surge propiamente la historia, etc. Entonces, la retórica forense, pues, es el inicio, la matriz de todo discurso exitoso. Bien, de esta manera, sin embargo, decir que no existen óptimos oradores, como decía Cicerón, a decir que no hay oradores es una cosa muy diferente. Cicerón se refería a los óptimos oradores, pero existían muchísimos oradores en la época de la República. Esto es claro por todos los nombres que se tienen a disposición, pero óptimos realmente contados con los dedos de la mano, ¿no? En México había también grandes oradores, muchos oradores existieron. Estamos viendo también con Zapata y Sandoval, cómo, bueno, la época llevaba mucho más, ¿no? Como había pues también este desarrollo, él como uno de los grandes maestros de retórica, porque fue maestro de retórica también en la universidad, en la Real y Pontificia Universidad de México. Bueno, y hay otros testimonios, sin embargo, que contradicen al propio Pimentel, que es el criterio que tenemos nosotros, ¿no? Yo por eso lo traigo a colación. Y en este caso, pues es de otro contemporáneo suyo, de Emilio del Castillo Negrete, quien publicó una estupenda colección en 3 volúmenes intitulada Galería de Oradores de México del siglo XIX, y que se publicaron estos 3 volúmenes en 1877, 1878 y 1880. Bueno, don Emilio se dedicó al estudio de los oradores y al análisis de las mejores producciones de ese siglo, discursos políticos y epidícticos, sermones, controversias y réplicas, entre comillas, brillantes discursos, inestimables joyas que no deben quedar relegadas al olvido. Y no debemos de olvidarlas también nosotros aquí presentes. Y bueno, pues él estudia con minuciosidad estos textos, los presenta, reproduce una gran cantidad de discursos. Ciertamente los discursos forenses ante el mare magnum de discursos parecen pocos, pero son muy significativos. Y él observa, bueno, el valor que tenían estos discursos. De esta manera, pues que tenemos aquí los ejemplos y luego están agregados con algunos comentarios que hace el mismo autor a la retórica, a la oratoria forense o retórica forense. Bueno, de esta manera, pues nosotros podemos realmente ampliar nuestra mirada. Tenemos que ir a buscar, a seleccionar textos, a encontrar en los repositorios que tenemos a disposición, pues la gran cantidad de material que se encuentra ahí, y se encuentra, esperamos 2 minutos, Doc. Nosotros, muy bien, muchas gracias, que nosotros la recuperemos. Pero ya en el siglo XIX se dio una explosión de retórica, no en la primera, que se divide en 3 partes, según la parte propiamente de la independencia, que termina en del 1911-1924, luego la segunda etapa de la retórica forense de esa misma fecha, 1824 a 1867, y luego esta otra etapa, el florecimiento mayor de la retórica
forense en nuestro país de 1867 a 1927. Entonces, esto gracias a que se instauraron precisamente los juicios por jurados, en donde eran los jueces las personas comunes y corrientes que eran elegidas de una lista que se presentaba, y de ahí se formaba pues un tribunal compuesto de 11 jurados. Cada juez era un jurado, ¿no? Y esto resultaba de una importancia tremenda. Yo solamente voy en este caso a señalar, para terminar, un caso de Jacinto Pallares, porque también esto llevó a exageraciones ciertamente, como eran estas personas que no tenían experiencia, no habían estudiado, mejor dicho, ni experiencia tenían en los juicios, sino que iban ahí, pues llegaban solamente de manera circunstancial. Entonces, bueno, pues no tenían ellos una forma, diríamos, de defenderse en cuanto a las insidias de los oradores. Entonces, pues Jacinto Pallares fue uno de los más grandes oradores de su época. Según Porfirio Díaz, que era su adversario, decía que era el mayor de todos los oradores forenses. Entonces, bueno, solamente, como decía, voy a leer aquí una parte breve para terminar, y este es que viene de Demetrio Sodi, luego lo recoge María Elena Sodi de Pallares. Dice, se cuenta que el abuelo defendió en una ocasión a un individuo que había cometido un crimen. Fue llamado a última hora para sustituir al defensor de oficio que no se presentó. Jacinto Pallares relató patéticamente la existencia llena de miserias, ignorancia y pesadumbre del reo, que nunca fue enviado a la escuela, que careció de afectos en la niñez, pero sus padres viciosos y flojos le arrojaron del lugar, y que se vio precisado a robar para conseguir el sustento de la familia. Se acusaba de robo, ya que nadie le dio trabajo ni le prestó ayuda de ninguna clase. Su mujer estaba moribunda a causa de un alumbramiento prematuro, por anemia extrema, y sus 9 hijos padeciendo hambres y fríos. Y a este infeliz hombre van ustedes a condenar. Si la sentencia es afirmativa, tendrían ustedes, señores jurados, que condenarse a sí mismos, porque la sociedad no ha sabido educar, alimentar y proteger a este desventurado, a este hombre bueno que robó por un instinto de conservación, sin proponerse matar a la persona a la quien solo iba a despojar de una miseria de su inmensa riqueza material. Su propósito fue salvar de la muerte a inocentes criaturas que tienen pleno derecho de vivir. Jacinto Pallares luego continúa: los jurados, el Ministerio Público, los restantes funcionarios y el público general estaban conmovidos y la sentencia absolutoria era inminente. Antes de pasar a deliberar, los jurados, como se acostumbraba, le preguntaron al reo si deseaba agregar algunas palabras en su defensa. Entonces se levantó con voz clara, dijo: señores, yo no tengo mujer ni hijos, nunca me he casado, y mis padres son unos viejecitos que me quieren mucho. Lo que dice el señor Pallares no es verdad. Una carcajada general fue la respuesta a la peroración del reo. Prontamente Jacinto Pallares volvió a la tribuna y dijo: miren a este pobrecito imbécil, digno de la más completa compasión. Sabía que vivían sus padres, que no tenía mujer moribunda ni hijos hambrientos, pero traté de probar ante ustedes la nulidad intelectual de este infeliz, que para su propia defensa no sabe aprovechar los beneficios que se le ofrecen. Es un desventurado que merece toda nuestra compasión. A este hombre de tan limitada inteligencia, ¿van ustedes a condenar? Y el reo salió absuelto. Gracias. Rimbombante presentación, encomiables palabras. Da de verdad, o sea, ganas de entrarle a la retórica, ¿no? Doctor, muchas gracias, porque claro, yo lo llevé a otro terreno, pero sí creo que hay una línea desde Cicerón hasta lo que hoy nos une, ¿no? Con esta asociación que hay de la retórica forense, bueno, que ha sido parte, digamos, de la profesión jurídica y que es deleitarse con las palabras, ¿no? Encontrar las conexiones. Y claro, hacen falta más Jacintos Pallares, ¿no? Quizá en nuestros días para volver a relanzar, digamos, esta actividad y esta profesión.
Bueno, vamos ahora con Diana Osmara Mejía Hernández. Diana, pues es conocida de muchas y muchos porque se animó a hacer una tesis sobre Kafka, ¿no? Y le fue muy bien, tuvo a un gran director y es un autor que a todos nos gusta, nos llama la atención, nos acomuna, ¿no? Porque de alguna forma quien empieza a hacer cosas sobre arte y derecho seguro se topa a Kafka, ¿no? Y Diana ahora está haciendo pues, su proceso para ser maestra y seguramente después doctora en Derecho. Nos da mucho gusto que esté este día aquí para hablarnos de Griselda Álvarez, Justicia, Razón y Poesía, justo en este tenor, ¿no? De ir como rescatando figuras importantes, como lo ha hecho ahorita el doctor Gerardo, como lo hizo Mariana, como lo hizo también Manuel, estas historias ocultas, como es el caso de Griselda Álvarez. Adelante, Diana. Muchas gracias, doctor Narváez, por su amable presentación. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos escucha y también a los distinguidos ponentes que nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Les cuento que estoy muy contenta y me siento muy afortunada por compartir este espacio con grandes catedráticos. Verdaderamente me han dejado impresionada y espero que esta breve presentación que a continuación les voy a exponer sea enriquecedora, al mismo tiempo que ha sido también enriquecedora lo que ya han comentado los profesores y la doctora Mariana Moranchel. Como ya les adelantó el doctor Narváez, mi ponencia se titula Griselda Álvarez, Justicia, Razón y Poesía. Y como objetivo general, tengo la intención de dar a conocer la relevancia y especificidad del discurso poético de esta escritora, que fue además poeta y fue la primera mujer mexicana en asumir un cargo político. Se llama Griselda Álvarez Ponce de León y vamos a analizar también una obra muy importante de la autora que se constituye en un referente de la relación entre derecho y literatura, porque nos va a presentar a la Constitución desde la forma de la poesía, y esto es muy elocuente y muy interesante. Y bueno, para cumplir con mis objetivos, brevemente les voy a compartir más o menos lo que pretendo realizar. En un primer momento les voy a dar una aproximación muy breve a su vida, porque es importante que para conocer o comprender la creación artística de un autor o una autora, se pueda volver la mirada hacia su vida, hacia su infancia y su juventud, porque toda esta semblanza hace posible precisamente el ejercicio poético. En un segundo momento voy a compartir unas breves reflexiones sobre el papel de la justicia, la poesía y la razón desde precisamente sus sonetos, y finalmente, si me da tiempo, pretendo leerles un soneto para que podamos comparar esta transición del lenguaje jurídico que está lleno de tecnicismos, es muy elocuente, al lenguaje poético literario que emplea la escritora. Entonces, bueno, les voy a compartir brevemente pantalla para que ustedes vean la foto de esta extraordinaria mujer. Espero no tardarme mucho. Y para comenzar también quiero leerles 2 estrofas de uno de sus sonetos que es muy conocido, que se llama, en estas líneas vamos a poder advertir una cuestión sumamente relevante en la vida de Griselda Álvarez, que tiene que ver con precisamente el proceso por el que tuvo que pasar para convertirse en gobernadora, en un momento de convulsión social y política en México, en el que se vio enfrentada a muchas situaciones por su calidad de mujer. El poema, aquí lo tengo, se llama Opción, y bueno, relata precisamente esta situación que ella sintió cuando se dio cuenta que podía ser gobernadora, pero fue un momento en el que ella afirma que ya era un periodo en el que ella estaba alejada ya de su niñez y de su juventud, y consideraba que quizá no iba a poder con este cargo, ya que en alguna ocasión su padre le llegó a decir que la política era cosa de hombres, no de mujeres. Dice así este soneto.
Me dieron a escoger hogar o gloria, y en mis manos pusieron el mandato. 6 años nada más, que es un buen rato para abrirme las puertas de la historia. No sé si fue una pírrica victoria que ahora reflexiono y aquilato. Metí amor y familia en un retrato y fue el poder la línea divisoria. Este es el soneto que ustedes encuentran en su obra Sonetos Terminales. Ahora sí, les voy a compartir pantalla brevemente. Y bueno, tenemos aquí a María Griselda Álvarez Ponce de León, escritora y política, que nace el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Ella conserva este gusto por las humanidades gracias a su madre y a los tíos maternos que ocupaban cargos artísticos. Y por el lado paterno, Griselda comienza a tener cierta inclinación hacia la política, ya que ella fue bisnieta de Manuel Álvarez, el primer gobernador de Colima, y también hija del gobernador Miguel Álvarez García. Ella estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también en un periodo bastante complejo por cuanto hace a las cuestiones políticas y sociales. Ella estuvo también muy involucrada en la marcha del silencio en este gobierno del presidente Díaz Ordaz, y esta situación le genera a ella pues un ánimo para dedicarse a la poesía, para estudiar letras, y particularmente encuentra fascinante la creación de sonetos. Bueno, ya posteriormente en 1979 se convierte precisamente en la primera mujer en aspirar a un cargo político, ¿no? A pesar de que en esa época existía todavía un talante muy conservador y una ideología muy sexista. Ella reconoce y agradece al pueblo de Colima que le haya abierto sus puertas y que haya tenido esta visión tan innovadora, porque aceptaron a una mujer para asumir un cargo político. Ahora voy a dejar de compartir pantalla, me voy a centrar en el segundo aspecto que también me parece fundamental y que tiene que ver con precisamente la justicia. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida hemos reflexionado sobre el papel de la justicia en el derecho, ¿no? Y en este proceso de reflexión y de deconstrucción nos hemos dado cuenta que en la enseñanza tradicional del derecho, la justicia es precisamente uno de los fines últimos que persigue el derecho en el aspecto teórico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos damos cuenta que la justicia nunca llega, como nos hacen creer algunos profesores y profesoras. Y si llega únicamente para un grupo de personas que son privilegiados. Es decir, muchas veces no llega a los que estamos desprotegidos o los que somos vulnerables, a las mujeres, a los niños, a los ancianos y demás. Entonces, esta es una situación en la que quise centrarme porque precisamente de estos postulados es que se legitima la existencia del derecho y la creación de una constitución. Y bueno, o sea, nosotros vemos la Constitución mexicana con su lenguaje ostentoso, lleno de tecnicismos jurídicos, y que tiene un talante garantista, reconoce diversos derechos, sin embargo, no los protege materialmente. Y a partir de ahí, bueno, es que nos damos cuenta que cuando el propio derecho y sus instrumentos normativos se vuelven insuficientes para ejercer una correcta administración de justicia, la literatura, en este caso por medio de la poesía, nos muestra que existe un medio alterno, un medio de protesta que sirve para denunciar estas injustas realidades. Y eso es lo que ocurre precisamente con el trabajo de la poeta.
solo que de un modo particular. Lo que ella hace es realizar una reescritura poética de la Constitución mexicana del 96 para ilustrar precisamente al derecho desde otra mirada. Y esto está muy bonito y es muy interesante porque, por cuanto hace a la razón y a la poesía, también está muy imperante este discurso filosófico tradicional que inicia en Grecia y que dice que la razón y la poesía se oponen, que existe una tensión entre estos dos conceptos. ¿Y por qué se dice eso? Bueno, porque Platón ya lo mencionaba alguna vez, la poesía, al ser uno de los géneros de la literatura, se encuentra emparentada con las emociones, y las emociones son irracionales. Este es el discurso que nos han querido vender. Por lo tanto, no sirve para las decisiones y no sirve para nada más que no sea la expresividad. Martha Nussbaum, por ejemplo, es una filósofa que ha tratado también este tema. Por aquí tengo una cita que les quiero leer. Ella dice que a lo largo del tiempo se ha sostenido esta idea de que la literatura y la poesía son ejercicios optativos, son ejercicios que sirven para instruirse, pero no se le ve como algo que pueda estar inmiscuido en el pensamiento político. Y Griselda esto lo vuelve realidad. También hay una filósofa que me resulta muy interesante, tiene un pensamiento filosófico muy consolidado, María Zambrano. Esta filósofa también establece por ahí algunas consideraciones y les voy a leer la cita textualmente, espero ir bien de tiempo. Ella dice lo siguiente: el logos se traicionaba a sí mismo en la poesía, funcionaba ilegítimamente. Y es que la poesía, aunque palabra, no era razón. ¿Cómo es posible este divorcio? El logos, palabra y razón, se escinde por la poesía, que es palabra, sí, pero irracional. Es en realidad la palabra puesta al servicio de la embriaguez. Traiciona a la palabra usando su vehículo. Y bueno, aquí observamos que lo que se excluye de este discurso dominante es que la poesía comprende su propio sentido del lenguaje, expresa su propio ritmo, su propia cadencia, provoca efectos estéticos, pero al mismo tiempo es un componente de la racionalidad humana y conserva una especie de lógica en su estructura interna a través de sus versos y de sus rimas. Por lo tanto, Griselda nos demuestra que la poesía y el derecho se pueden explicar a partir de un binomio maravilloso. Y ahora, dicho esto, ya para finalizar, les voy a leer un soneto que atiende al artículo 1 constitucional. Ustedes saben que el artículo 1 reconoce una diversidad de derechos y voy a leer cómo ella traslada este lenguaje técnico, un lenguaje formalista, a un lenguaje estético que suscita sensibilidad en el lector, pero que al mismo tiempo permite problematizar y criticar el contenido de la Constitución. Dice lo siguiente: se me ocurre, después de tantos retos que tuve en el transcurso de mi vida, inventarme uno más donde atrevida demostraré con todos mis respetos que puedo hacer a base de sonetos una glosa total, firme y sentida de la Constitución que nos presida y llegue hasta la edad de mis bisnietos. Primero, para todos garantías, iguales en las mismas condiciones, los mismos casos o los mismos días. Para todos las mismas restricciones ante la ley y sin trapacerías, que la justicia tiene sus razones. Ya para finalizar, me parece que la justicia, la poesía y la palabra nos pueden salvar de este estado constitucional que se nos está desmoronando, en donde no hay un efectivo ejercicio del derecho. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Decía yo, estado fallido, ¿no? Desde la poética y el arte, eso parece delinearse. Yo encuentro bastantes conexiones entre sus ponencias, sin embargo, creo que aquí lo importante sería ver si hay alguna participación del público. A mí me parece que siempre en estos foros, aunque eventualmente a través del chat se comparten cosas, dejar abiertos los micrófonos para ver si alguien
gusta alzar la mano. Aquí en reacciones hay bueno, es aplaudir en realidad, pero... Hay una pregunta por ahí, José Ramón, me parece. En el chat hay una pregunta. En el chat hay una pregunta. ¿La última dicen a Diana? Sí. No. Ah, bueno. Diana dice, ¿no confunde usted al derecho con la moral? El derecho positivo son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Si quieres empezamos con esa y si los colegas igual quieren decir algo, también como réplica o agregar algo. Empezamos con eso, Diana. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Luis Fernando, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, si existe la posibilidad de que abras tu micrófono y me puedas orientar un poco en qué sentido, a partir de qué, en qué parte es que tú dices que yo lo confundo, porque, a ver, tenemos que partir primero de la noción del derecho, ¿no? Y tú hablas aquí del derecho positivo, pero el derecho positivo, el derecho, en tanto derecho positivo, es visto desde el positivismo clásico. Y bueno, precisamente lo que yo intento hacer es alejarme de esta postura que ha dominado mucho tiempo la sociedad y reflexionar al derecho a partir de otras disciplinas. Ver al derecho no solo desde sí mismo, sino desde la exterioridad. En este caso, a partir de la literatura y de la poesía de Griselda. No sé si eso responde un poco tu pregunta o sí, estoy... Muchas gracias, Diana. Es muy amable. Efectivamente, tal vez lo que confunde es precisamente agregarle el derecho positivo. Estrictamente quise decir que el derecho como ciencia, tal y como lo concibe Hans Kelsen, pero ya que lo puntualizaste, me quedo con esa respuesta. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luis Fernando. Quizá me faltó precisar esa situación. Yo, la visión que proporciono del derecho, concretamente del derecho constitucional, de la Constitución, es ver a la Constitución como una manifestación artística, más allá de verlo como un mero instrumento legal que se aplica y que aplica sanciones. Me explico, pero muchas gracias, Luis Fernando. ¿Alguien más de los ponentes quiere decir algo sobre este particular? ¿O alguien más del público quiere Sí, adelante, Manuel. Yo solamente a la pregunta que hizo Luis Fernando Muñoz, que me parece interesante y que creo que aún en el contexto académico y también en la práctica del derecho se sigue preguntando sobre las relaciones de derecho y moral. Hay gente que cree que este debate ya está superado. Desde un punto de vista sí, pero desde otro no, porque nosotros siempre vamos a ver que derecho y moral siempre están tocando, ¿no? Siempre están en un ping pong si pensamos en esa imagen. Incluso, y esto se lo dejo a consideración al público o a los exponentes, me parece que el derecho positivo, no porque esté positivizado, deja de tener contenidos morales. Es decir, si nosotros atendemos a la normativa, pienso ahorita en derecho familiar, podemos ver cómo hay muchas cuestiones sobre la moral, ¿no? Aspectos que tienen que ver sobre lo que debe ser un matrimonio. Bueno, esto ya está cambiando por cuestión de la Suprema Corte de Justicia, pero ahí se ve la moral positivizada. Entonces yo creo que la discusión entre derecho y moral sigue estando vigente y más aún a la luz de los temas de la justicia, es decir, la filosofía moral, la ética, todas estas disciplinas complementan el estudio del derecho a la luz, como se ha querido ver en esta mesa, del problema de justicia e injusticia. Exacto, Manuel. Creo que justo de eso se trata. De hecho, hay un comentario que creo está a colación de Salete María en Facebook, que dice, qué maravilla, acá también trabajamos con la poesía para hablar de los derechos humanos de las mujeres a través de la literatura popular. Acá se llama literatura de cordel, donde hasta los artículos de la Constitución son trabajados para ver si se llega a la gente sencilla y a la cultura oral. Yo lo aprendí con mi abuela, que tampoco sabe leer, y yo tengo doctorado en Derecho. Esta ponencia me encantó mucho.
Entonces creo que es justo eso, encontrar otras maneras de decir las cosas, ¿no? Y claro, todo está de alguna manera cargado de un tipo de visión del mundo, ¿no? Y eso lo podríamos llamar ética al final de cuentas, ¿no? O sea, esta idea como de disasociar muy a la García Máinez, bueno, pues ya ahorita parece insostenible, y no quiero decir con esto que García Máinez hay que descalificarlo, no leerlo, sino estoy diciendo otra cosa, ¿no? O sea, estoy diciendo que hoy el derecho semióticamente significa otras cosas, ¿no? Y tiene conexiones con otras cosas. Creo que por ahí va. Doctor Gerardo, ¿quería usted decir algo? Adelante. Es muy interesante lo que estaba señalando en una parte de su ponencia, cuando señalaba que actualmente uno quiere ir del derecho a la justicia, y en cambio, pues en Zapata y Sandoval, lo contrario de la justicia al derecho. A mí, en primer lugar, a mí me parece que oponer derecho y justicia, pues habría que matizarlo primero, ¿no? No sé si... ¿qué piensa Manuel? Y en segundo lugar, sí que profundizara, porque me parece muy interesante este señalamiento que hizo, y que tal vez no lo terminó de exponer por el tiempo, que siempre es limitado, y él se limitó aún más. Pues ahí está la invitación. Les voy comentando aquí que dice Maritza Flores: Griselda Álvarez fue la primera gobernadora mujer de México, pero no la primera mujer en ocupar un cargo público. Ese es el caso, ¿no?, de Elvia Carrillo Puerto, en 1923, que ocupó el cargo de diputada local en Yucatán, ¿no? Pero es interesante porque, claro, estas narrativas se van sobreponiendo, ¿no? Sufragismo, derechos de las mujeres, reivindicación, derechos sociales. Me parece que incluso llega, por lo que decía nuestra colega brasileña, incluso analizar el último movimiento, decía yo ayer, de las chilenas cantando en la calle, ¿no? O sea, donde también hay por decir, estrofas, ¿no? O sea, hay rima, ¿no?, en las canciones, en las formas de la reivindicación, ¿no? No sé, Luis Fernando, te invitaba al doctor Gerardo a decir algo más. Sí, para retomar esos mismos conceptos de justicia y moral, hasta donde yo lo aprendí, tanto la justicia como la moral están fuera del derecho. Y cuando nosotros queremos preguntarnos si algo es justo o no, nos tenemos que ir al contenido del derecho, ¿verdad? Precisamente. Entonces, sobre esa postura, coincido de alguna manera con las ideas vuelvo a repetirlo, de Hans Kelsen, ¿no? Es todo lo que podría yo comentar. Gracias. Gracias, Luis Fernando. No, gracias a ti, Ramón. Pues, digamos, un poquito, estos foros son los que provocan, ¿no?, un poquito estas problematizaciones y estas maneras de abordar los temas. Y creo que, bueno, pues justo la retórica sirve como puente para entender un poco más a profundidad de estas cuestiones. Manuel, adelante. Muchas gracias, José Ramón. Sí, justamente aquí atendiendo la pregunta del doctor Gerardo, bueno, si uno va a la obra de Justicia Distributiva de Zapata y Sandoval, que como decía está publicada en 4 tomos por el Instituto de Investigaciones Filológicas, desde el capítulo primero, la primera parte, la pregunta es: ¿qué es la justicia conforme a sí misma? Recordemos que estos eran los títulos largos, incluso de escritura que se hacían en la época, y dice en primer término que la justicia es la virtud que mira al derecho como a su objeto, y que toda ella versa sobre el establecimiento de la igualdad entre el derecho de una persona y el deber de otra, es sentencia común. Entonces, ya después habla de justicia y de la cuestión, digamos, de romana y también tomista, y es interesante considerar que esta visión, que es, digamos, al revés de la contemporánea, se da también por la manera en cómo se argumentaba el derecho y se interpretaba en la época. Es decir, era sobre todo un estudio casuístico. Pensemos en la política indiana de Solórzano y otros que fueron considerados como verdaderos manuales dentro de la Real Audiencia, el Juzgado General de Indios y otras cosas. Ahí lo importante no era
que la hipótesis se llenara. Si no es el caso, lo que me da las características para encontrar, digamos, una solución y aplicar, digamos, la justicia. Incluso se podían alejar del sentido de justicia, que claro, eso era muy excepcional, a través de la institución y la figura de la piqueya. Y quiero también, como yo hablé de alguna tipología de textos que pueden hablar de derecho y la justicia, dentro de los notariales, los formularios, está el primero en la Nueva España y en América, que es Política de Escrituras, del notario Nicolás de Irolo Calar. Y voy a citar brevemente un fragmento que creo yo que nos dice cómo eran las relaciones de esa época en torno a derecho y justicia. Dice así: el derecho civil comenzó cuando se comenzaron a fundar ciudades y elegir oficios públicos y a escribirse las leyes. Este derecho se deriva del derecho natural y es una determinación suya. Dice el derecho natural que se castiguen los maleficios y el derecho civil determina cómo se han de castigar. Este derecho es objeto de la justicia, la cual es hábito con que la voluntad está constante y perpetua en dar a cada uno lo que es suyo. Entonces ahí también está la constans et perpetua que siempre hemos escuchado en derecho romano. Entonces por ahí iría el sentido para complementar la ponencia. Excelente. Y sabía que Mariana tenía que intervenir, claro, porque aquí hay una provocación, ¿no? O sea, este camino, ¿no? Del derecho a la justicia, de la justicia al derecho, es el derecho lo primero y luego la justicia es la sanción, o viceversa, ¿no? Y todas estas cuestiones que empezaron a tocar ustedes en sus temas. Adelante, Mariana. Bueno, para mí es que un poco por mi formación romanista, pues sí, esta idea de la justicia, pero es que finalmente el derecho tiene que tender hacia la justicia. Y si la justicia es dar a cada quien lo suyo, bueno, pues va referido a eso. Y si consideramos que impartir justicia tiene que ver también con una resolución, y esa resolución llamada sentencia tiene que darle a cada quien lo suyo, bueno, pues ahí también se está creando una norma jurídica. Así que la justicia también tiende hacia el derecho y en otros casos el derecho hacia la justicia. También hay una cosa muy importante, por lo menos... y esto es reconocido en las 7 partidas, lo que le llaman el arbitrio judicial, que la idea es no separarse del derecho, pero sí que el juzgador tenga una visión mucho más amplia de la situación a la que se le presenta. Entonces, no se separa del derecho, pero sí puede tener una visión muchísimo más amplia. Y bueno, me gustaría, porque leerlos y que los demás lo lean es complejo, me gustaría compartir lo que dicen las partidas de qué es justicia. La partida tercera se refiere específicamente a lo que es justicia. Esta es una versión que se hizo en España, en donde el castellano antiguo un poco se modernizó, entonces eso es mucho más fácil la lectura. La partida tercera, insisto, es de justicia y dice la ley primera de la justicia. Enraigada virtud es la justicia, según dijeron los antiguos sabios, que dura siempre en las voluntades de los hombres justos, da y comprende a cada uno su derecho e igualmente. Entonces, enraigada virtud es la justicia, porque aunque diga la escritura que el hombre justo cae en hierro 7 veces en el día, o sea, falla, porque él no puede obrar todavía lo que debe por la flaqueza de la naturaleza que está en él. Con todo eso, su voluntad siempre debe ser aparejado en hacer bien, en cumplir los mandamientos de la justicia, porque ella es tan buena en sí, comprende todas las otras virtudes principales, así como dijeron los sabios. Por tanto, la asemejaron a la fuente perenne que ha en sí 3 cosas. La primera es que así como el agua que de ella sale nace contracorriente, así la justicia cata siempre de donde nace el sol verdadero, que es Dios. Por ello llamaron los santos de la Escritura a nuestro Señor Jesucristo sol de justicia. La segunda es que así como el agua de la fuente corre siempre, han los hombres mejor sabor de beber de ella, porque sabe mejor que es más sana que otra. Otro sí, la justicia siempre es en sí, que nunca se desgasta ni mengua, reciben en ella mejor sabor, más que en otra cosa, los que la demandan la han menester. Y la tercera, y ya termino ahí, es que así como el agua de ella es caliente en invierno y fría en verano,
en la bondad de ella es contraria a la maldad de los tiempos. Así el derecho que sale de la justicia quita y contrasta las cosas malas desaguisados que los hombres hacen. Excelente. Pues miren, llegamos justo al final de nuestro evento, de nuestra mesa, con una lectura muy deliciosa. Yo les invito a que también vean lo que se comentó en Facebook, porque me imagino que es José Manuel Mota, nos propone la lectura de Bedros como discípulo de Kelsen, de Marta Nussbaum, ¿no? Nos sugería Dworkin, y le contestan Salete María, nos propone Alda Facio, ¿no? que pues me parece también correcto, ¿no? Incorporarla. Y aquí mismo Angélica Flores nos comenta sobre esta cuestión, ¿no? Sobre el tema siempre de la certeza dentro del derecho, ¿no? La seguridad jurídica y estas cuestiones, ¿no? Sobre la discrecionalidad en la justicia. Temas todos interesantes, pero se nos agotó el tiempo. No, José Ramón. Sí. De hecho, no, realmente tenemos tiempo. ¿Sí? La mesa acaba a las 3:30. Sí. Perdón. Sí. Entonces, yo ya cortándole, ¿va? Bueno, también si estamos cansados, pues ya podemos cortar, pero yo pensé que era a las 3 y como entiendo que está la plataforma de jurídicas y hay personas que están como detrás de esto, pero si ya el acuerdo es hasta las 3:30, pues le podemos seguir un poquito, ¿no? Como ustedes digan, ¿eh? Yo creo que el debate que está en Facebook está interesante, no debate, sino más bien como charla, plática sobre autores y referencias que tratan estos temas. Curiosamente, Marta Nussbaum, que es una autora de todos conocida, sirve como un poco de gozne para estos temas, porque ella explícitamente, porque los norteamericanos son más así, habla de moral, ¿no? Y derecho, o sea, no tiene ninguna reticencia en decirlo, porque es evidente que si tú lees el derecho en esas otras narrativas, necesariamente está ligado a la moral, ¿no? Como en estas otras narrativas como las que nos presentó Mariana, ¿no? Y sí, Manuel, adelante. Yo quería comentar este fragmento que leyó la doctora Mariana sobre las 7 partidas, me parece muy elocuente. Y de hecho creo que además del valor literario que tiene, ahí se pueden ver varios tópicos. Y creo yo que hasta incluso que vienen bíblicos, pero también que se han desarrollado en otros ámbitos. Lo de las fuentes o el agua de la justicia. Ese es un tópico que se ha vinculado mucho con la idea de la justicia. Incluso vemos en el discurso bíblico que se dice, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Entonces, como la falta de esta agua produce injusticia. Entonces, yo creo que eso a nivel retórico y la imagen es muy potente y sigue conectándose. Incluso podemos tomarla literal con la idea del derecho al agua, que más en este contexto contemporáneo y globalizado, pues las futuras guerras van a ser en torno a eso, ¿no? Y el manejo del agua también va a significar mucho justicia o injusticia en relación de los grandes emporios y las grandes empresas que se van a dedicar a esto. Esto es una cuestión de emergencia, entonces vale mucho la pena ir viendo esto. Y yo creo que también, digo, esto ya lo pongo además, ya mejor para ir proyectando otro debate, es el problema del derecho justo, ¿no? Que justamente fue el que se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pues eso sería todo. Sí, claro, Radbruch, ¿no? Que justo, otro tema súper interesante, los derechos humanos están cargados de moral, ¿no? O sea, es una forma de volver a estos, o sea, es una estrategia, a mí me parece que los derechos humanos podríamos verlos como una estrategia para volver sobre temas que se habían abandonado justo por esta avanzada del positivismo jurídico, ¿no? Y como bien lo dices, las metáforas permanecen, ¿no? O sea, esta idea de las fuentes, la idea de la emanación de agua, ¿no? De que surja de algún lugar, se mantiene, me parece, de alguna forma, ¿no? A propósito de lo que decías, Manuel, se va a estrenar una película que se llama Una película de policías, que está en la gira ambulante, que trata sobre este tema de la justicia ecológica.
¿no? Y cómo ahora viene, yo digo que hay una ideas nuevas de la justicia que son ideas nuevas, pero y a la vez muy viejas, ¿no? O sea, aquí se habló en Fiarde de justicia transicional, pero por ahí está la idea de justicia terapéutica, justicia restaurativa, y estas justicias apelan como a un espíritu viejo, un espíritu comunitario, un espíritu del perdón, y es muy interesante, muy atractivo porque, insisto, tienen mucha novedad, pero hay también hay una especie de llamado antiguo, ¿no? A volver sobre los orígenes de esta idea que me parece se entiende poco, ¿no? La fórmula de Celso se ha malinterpretado, ¿no? E incluso se ha simplificado. Me voy a explicar rapidísimo, perdón. Y tú lo explicaste bien, Manuel. La idea de, o sea, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, o en las diferentes versiones que se tienen. Jamás se dice que el dar a cada uno lo tenga que hacer una persona sola, y que a quien le corresponde sea una persona también. Entonces, si se piensa que justicia distributiva y conmutativa deben coexistir, y está, insisto, incluso en el fresco de Lorenzetti, hay dos justicias, ¿no? Esto quiere decir que la justicia no es un acto simétrico, ¿no? Así entre yo te doy, tú recibes, ¿no? O sea, esta relación puede ser mucho más holística, más compleja, ¿no? O sea, también la sociedad recibe, o a la sociedad se le quita. Una mala administración de justicia nos perjudica a todos. No es un asunto ahí de dos personas. O sea, esta idea de verlo así como un triángulo me parece muy pobre. Tú hablabas incluso de una figura geométrica distinta, ¿no? Entonces, entenderlo como un flujo, como un proceso, como algo más holístico, serviría, ¿no? A quitarle esta tecnificación que ha sufrido. Entonces, creo que justo es la literatura la que podría generar estas reivindicaciones. Pero bueno, es una idea nada más. Dice Salete María, hace una pregunta. Dice, ¿cómo miran desde la perspectiva decolonial del derecho, tomando en cuenta las necesidades jurídicas del pueblo de Latinoamérica respecto de las de Occidente y Europa y Estados Unidos? ¿Cómo introducir una perspectiva decolonial? ¿Hay alguna explicación, una imagen de la justicia? Nosotros la hemos trabajado, Manuel, en el blog. O sea, hay una idea distinta de entender la justicia no occidental en América Latina que coincide con esto que ustedes están diciendo. Es un Vas, auténtico Manuel, torito. y luego Diana. Vas, Manuel. Es un auténtico torito. Ya estuvo en el primer día el doctor Josulanda y estaba lanzando unos toritos a los abogados. Entonces, este también es un torito. Yo creo que, por supuesto que existe una posibilidad de colonial de entender la justicia. Yo creo que el gran problema es desmontar esta idea de justicia occidental, porque por supuesto, cuando hablamos de justicia, incluso etimológicamente, justitia, y nos vamos más atrás, siempre estamos en la cultura y en las civilizaciones occidentales, particularmente europea, incluso, como tú dices, José Ramón, desde la historia del arte, la cuestión de los íconos, la dama de la justicia, Temis, Justitia, y también otras, Astrea, que tenían también otras funciones, ¿no? Némesis. Entonces, es difícil, pero yo creo que ahí sería cuestión desde la sociología, la antropología, la arqueología, ir viendo, ¿no? Estas representaciones de la justicia, claro, en las culturas antiguas, prehispánicas, y también incluso cómo se entiende, ¿no? En las comunidades hoy por hoy, la idea de justicia, cómo no, quizás no es una justicia tan punitiva, es una justicia más oral, no sé, pero yo creo que sí puede haber algunas representaciones e ideas que vayan en este sentido de colonizar la justicia. No sé, aquí el doctor Gerardo Ramírez Vidal, por ahí creo que también Boaventura ha trabajado el tema un poco, no sé. No sé, el doctor Gerardo, ¿qué piensa de esto?
O perdón, Diana iba a ser Diana, Sí, disculpe. vamos con Diana y si no es mansplaining, querido Manuel. Vamos con Diana y luego si quiere Gerardo o Mariana. Adelante, Diana. Gracias, doctor Ramón. Gracias a la compañera que realizó esta importante pregunta. Es una pregunta muy complicada, pero también tiene efectos teóricos importantes y que trascienden, porque si nosotros nos ponemos a pensar en la definición de justicia, la mayoría de nosotros, o sea, yo creo que ya se volvió una cuestión también muy mecanizada. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde, como el mismo derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? Un conjunto de normas. Y ahí ya nos libramos un poco de esa situación, pero el hecho que plantea esta compañera nos permite de construir la idea de la justicia y partir de otros presupuestos. Entonces, por ejemplo, hay justicia cuando se le reconoce a los pueblos originarios su propio sistema jurídico. Hay justicia en el pluralismo jurídico, por ejemplo. Hay justicia también, o sea, no solo en la aplicación del derecho. La justicia existe a partir de diversos tópicos. Existe porque hay reconocimiento de derechos, porque permiten la autonomía, como dije, de ciertos pueblos de regirse bajo ciertos supuestos normativos. Entonces, me parece que para considerar esta decolonización de la idea de justicia, tenemos primero que tomar en cuenta ciertos factores históricos y culturales y posicionarnos en la realidad actual, ver cuál es la corriente, por ejemplo, imperante, como decía, por ejemplo, el compañero aquí que es partidario de Kelsen, ¿no? Que él considera que no hay una relación entre derecho y moral. Creo que es importante partir de eso, ¿no? ¿Qué teoría es la que domina actualmente? A partir de ahí creo que se pueden construir nuevos conocimientos y sobre todo considerar que no hay que, el saber no es demostrar, es interpretar, ¿no? Finalmente. Espero haber dado un poco de luz con mi respuesta y escuchemos al doctor Gerardo Ramírez. Sí. Yo recuerdo, antes de darle la voz, doctor Gerardo, que un estudiante de posgrado de la Universidad de Curitiba, de la Universidad Federal del Paraná, tenía un proyecto de investigación sobre una diosa de la justicia de origen africano que había incorporado un grupo brasileño, ¿no? Ahorita estuve buscando, solo me encontré a Yemayá, ¿no? Está la diosa Zeusi, pero seguramente si buscamos estas narrativas vamos a encontrar bastantes ideas, ¿no? Prehispánicas, incluso así, en este caso fusionadas con la comunidad afro-brasilera o afromexicana. Y claro, en las culturas aztecas azteca y maya, tolteca, había algunos mitos relacionados con, sobre todo, la fertilidad, ¿no? Entonces, incluso la propia actividad jurisdiccional en la cultura azteca es ligada a una deidad femenina. El Cihuacóatl, fíjense, Cihuacóatl, o sea, el juez en la cultura azteca tiene el prefijo Cihuatl, que es mujer. O sea, es decir, es una actividad que se considera pues eso, con los valores o las dotes femeninas. Yo sé que esto puede ser complejo porque puede ser entonces, es asignar roles, tiene que ver con, ayer César Oliveros hablaba sobre la idea del cuidado, ¿no? O sea, la justicia ligada a esta, digamos, capacidad de armonizar, capacidad de poner de acuerdo, ¿no? Mientras que la del padre, la del varón es la de castigar, la de ser inflexible, y que está, como dice Manuel, de manera antropológica en distintas culturas, ¿no? Pero foros como este es lo que permite discutir a fondo esas cosas, ¿no? Y no quedarnos con que, pues es una estructura que le corresponde al Estado, es un poder, no sé. Bueno, adelante, doctor Javier. Yo no tengo realmente nada que decir. Yo considero pues, dos cosas, vamos. Como aparece en Aristóteles, pues la justicia debería de corresponder a esta
epieikia, a la que ya se refería Manuel en su presentación, y en este caso considerando que los códigos, el derecho es un conjunto de leyes generales, las cuales tienen que tener una aplicación particular, personalizada, específica. Entonces ahí es donde entra la epieikia o epiquía, como sea, también luego se dice como epiquía, y que es precisamente esta aequitas romana, ¿no? Entonces ser justo pues con la persona en particular, pero se parte obviamente de la ley. Sin embargo, yo no sé de dónde venga esta imagen de la justicia que tiene, hay una cosa que le cubre los ojos, un pañuelo que le cubre los ojos. Yo creo que debería de quitárselo. Yo creo que, no sé, pero estoy pensando que para los antiguos esta imagen no sería muy representativa, porque yo creo que debe quitarse y ver los casos particulares para poder realmente impartir justicia. Sé todo este asunto del derecho positivo y de Kelsen, etcétera, vamos, ¿no? Pero estamos también en este caso planteando problemas de moral, problemas de justicia y otras cosas que pues parecerían cosas externas a la Maquiavelo, al propio derecho en sentido positivo, ¿no? Esto es. Entonces, pues yo no sé, esta justicia cegada, hay que hacerla que vea los casos particulares. En esto yo diría, no contribuyo nada, vamos, ¿no? Pero alguna idea que quería plantear. No, tiene razón, doctor. O sea, iconográficamente la justicia fue vendada. Es la nave de los locos de Sebastian Brandt, ¿no? Las imágenes antiguas de la justicia están desvendadas. Entonces, se venda a propósito por un loco. Que esto es toda una historia que estudió Mario Sbricoli, muy interesante, porque básicamente la justicia moderna es una justicia vendada porque es mecánica, porque ha sucumbido al poder político y está siendo manipulada por el poder político. La justicia de la antigüedad es una justicia que mira, que es más humana y que, como usted bien dice, se acompaña en las diversas iconografías con una pequeña estatuilla que es la equidad, o con un niño de brazos, una niña de brazos que es la equidad, ¿no? Entonces, tiene usted razón, así sucedió realmente en la historia. Mariana, adelante. Pero la deconstrucción teórica, la verdad es que no es posible. Si atendemos a lo que decía Bourdieu del hábitus, es algo que ya tenemos introyectado. Entonces, teóricamente, si queremos estudiar otras denominaciones de justicias, siempre tenemos que partir de la propia, porque si no, no tienes un punto sobre el que partir. Claro, y ya lo tienes. ¿Qué es lo propio? La definición de derecho, no, pero la definición de derecho romano. Esa es la que ya tienes introyectada. Esa no la olvidas, la tienes clara. Diana tiene claro lo que es derecho, por lo menos derecho positivo, ¿no? Este conjunto de normas jurídicas. Entonces, tiene un punto de partida. No partes de la nada, o sea, tienes un punto de partida y esas son tus propias ideas a partir del desarrollo de la cultura. O sea, eres parte de esa cultura. Ver otras culturas te significa partir de la propia o partir de lo que te dicen los otros de cómo es su cultura, pero necesitas tener un punto de partida. Y esa es la idea de justicia que tenemos, ¿no? De Ulpiano. Entonces, no es tan fácil de construir sin tener tu propio punto de partida. Eso quería decir. Yo también estoy como el doctor Gerard. No, es que claro, es que eso es lo de colonial, ¿no? O sea, yo entiendo eso, o sea, es decir, entiendo mi punto de partida, pero me aparto incluso diametralmente de él, ¿no? Bueno, eso creo, o sea, eso creo que es... Puedo entender, pero tienes que partir de una. No puedes partir de no entender absolutamente qué es justicia, porque ya la tienes introyectada. Aunque no quieras, ya la tienes introyectada. Entonces, sí, ya es parte de ti. Otra cosa es que puedas entender otras formas. Claro. Pero conforme al comparativo del que tú ya tienes. Claro, pero ¿y si esas otras formas terminan siendo más poderosas? Bueno, o sea, digo, estoy tratando de ser como abogado del diablo. Y puedes preferir ellas, pero nunca te vas a apartar de la que tú tenías. Claro, es que eso de me la introyectaron, sí. Está introyectada, sí. Ese es el hábito de Bourdieu. O sea, es parte de ti mismo ya. O sea, ese es justo el tema. No la puedes borrar. Exacto. Diana. Esa ya no la borras.
Sí, sí, yo coincido con la doctora y para esto me remito yo a justo una problemática, ya me orientarán los doctores, pero, o sea, es lo mismo. ¿Qué ocurre con el neopositivismo, el postpositivismo? Es una corriente que parte de un presupuesto inicial y que retoma postulados del positivismo clásico. Esto puede devenir en un contrasentido. Comprendemos el postpositivismo a partir del positivismo mismo y lo aplicamos incluso en una medida de cómo se aplicaba el positivismo del siglo XIX. Entonces, ¿cuáles son los alcances realmente del postpositivismo o en este caso de una deconstrucción de la idea de la justicia? Finalmente es atender al origen primigenio, a la fuente de donde emana pues esta definición o esta idea. Entonces sí, yo coincido con la doctora, estoy de su lado. Ah, no sabía que eran bandos. Yo estaba tratando de moderar, como dicen. Bueno, pues yo creo que nos quedamos así, como dicen, más picados, ¿no? O sea, me pareció interesante, qué bueno que cierra así la mesa. Es un pretexto para que hagan otra mesa, para que Manuel nos convoque o en este caso el doctor Gerardo, el doctor Isidro, que son los que siempre están como en ese tenor.